Bienvenidos, vamos a platicar de este tema. El fiscal, pese a tener frentes abiertos por todos lados, sigue teniendo el respaldo de López Obrador hasta donde se sabe. Lo interesante es que hoy retoma este fragmento de la historia del pasado de Gers Manero Raimundo, pero de aquí se pueden, venir al momento varios sucesos más que van armando un rompecabezas que ahorita vamos a ir comentando. Comienzo con la plática, bueno, la columna que hace Raimundo y vamos platicando sobre otros temas que voy a ir agregándole para que usted entienda este rompecabezas del pasado. El gobierno de Estados Unidos abrió una investigación contra un miembro estratégico del gabinete del presidente López Obrador. Ya se sabía, ya se venía diciendo desde hace meses que ya existía una investigación. Es Raimundo Riva Palacio, es Salvador García Soto. Bueno, son muchos los columnistas y periodistas que han estado insistiendo en que en Estados Unidos ya estaban tras la pista de alguien muy cercano, alguien de la confianza de López Obrador y que sin duda sería un elemento para las dobladas que le meten al presidente, que ya vimos que, bueno, pues es de los que se doblan a la primera y ha cambiado hoy a López Doblador. Eh, Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República bajo la lupa de Washington desde hace meses, es el escándalo del día de hoy. Renovando viejas suspicacias sobre este funcionario que ha sido una persona de interés para los servicios de inteligencia del país desde hace poco más de 20 años para el país vecino. La investigación sobre Gertz Manero, envuelto en fuertes controversias por la forma como administra la justicia en México, es un tema del que ya está enterado el gobierno, aunque se desconocen las líneas incorporadas en la indagatoria. Gertz Manero no ha cuidado el flanco de la relación con sus contrapartes estadounidenses. Una de las grandes molestias que arrastran con él allá en Washington es la forma expedita y superficial con la que exoneró al exsecretario de la Defensa, el general Cienfuegos. Y bueno, pues en Estados Unidos lo acusaban de presuntos vínculos con el crimen organizado, contrario a la promesa de López Obrador, a cambio de que lo liberaran en Estados Unidos para ser juzgado en México. Tampoco ha atendido el trato institucional como sucedió durante la pandemia, cuando recibió a su contraparte en su casa, no en su oficina, en una bata de seda y pantuflas. La reunión de trabajo duró 180 segundos porque consideraron que era una falta de seriedad del fiscal. Sí le valió madre, o sea, demostrando que él no necesitaba. Y bueno, el nombre de Gertz Manero es conocido en las áreas de justicia e inteligencia de Estados Unidos desde que coordinó la Operación Cóndor contra el narcotráfico en Sinaloa, allá en 1975. Y, y bueno, recordemos este suceso que, que ha traído inclusive una serie muy famosa llamada Narcos ahí en Netflix y que ha sido muy puntual en el tema de cómo se fue dando cronológicamente estos sucesos en aquel momento. Pero la verdad es que es una de las más apegadas a lo que realmente sucedió. Pero hay mucho documentado, libros, portadas de revistas, periódicos, mucho material documentales que sitúan a los personajes de la política pública, principalmente a Gertz Manero y a Manuel Bartlett, como eh, aquellos sujetos que en algún momento estuvieron participando desde el gobierno, jugando a que estaban involucrados en una lucha contra el narcotráfico y que al final de cuentas eran los que estaban pues haciendo actos que pareciera que eran más en favor del crimen organizado, como este suceso del agente de la DEA, el Quique Camarena, y que, bueno, es la causa por la que hoy Manuel Barlet aún no puede pisar el suelo americano. Bueno, pero Gertz Manero no está lejos de esto y ha brincado varias veces en las agencias de inteligencia y seguridad de Estados Unidos en este siglo. La primera fue durante el primer semestre del gobierno de Vicente Fox como secretario de Seguridad Pública.
vuelvo a insistir, aquí hay algo muy, muy interesante. Vicente Fox, que esta es una de las partes de verdad que no puedes creer en la política mexicana. Hoy Vicente Fox, cómo se desgarra por señalarlos, pero Vicente Fox fue uno de los patrocinadores de Gers Manero, fue uno de los que apoyaron a Gers Manero desde el inicio. Gers Manero consiguió posicionarse gracias a Vicente Fox. Voy a ponerles una imagen para que recordemos, porque Vicente Fox hizo el gabinetazo, como se le llamó allá en el año 2000, y a través de un sistema de cazadores de talentos, headhunters, lograron, según ellos, armar uno de los mejores gabinetes de la historia. Dentro de estos personajes estaba Alejandro Gers Manero, quien se convierte en el primer secretario de Seguridad Pública en este gobierno que ya no era el PRI, que era un gobierno históricamente de oposición. Fíjense qué interesante, Gers Manero es el primer secretario de Seguridad Pública de este suceso histórico. Voy a traer a colación, pero vamos más atrás. El estigma real de Gers Manero es la primer fuga de Joaquín Guzmán el Chapo. Es impresionante, es impresionante. La etiqueta que pesaba sobre Gers Manero en aquel entonces era la de foxista. Imagínense, hoy verlo tan pegado con López Obrador, o sea, me recuerda mucho también el caso de Durazo. Vicente Fox, el empresario que sacó al PRI de los Pinos en el año 2000 y que intentó sacar a López Obrador de la carrera presidencial en el 2006, lo incluye como secretario de Seguridad Pública por su buena reputación en el gabinetazo. Con este estigma con este cargo de secretario de Seguridad Pública, de pronto logra Gers Manero tener esta relación con las agencias de seguridad y de inteligencia. Pero, ¿qué es lo que vendió? Vendió que desde el pasado, desde 1975, había formado parte de esta operación Cóndor, que al final de cuentas jugaba como que de verdad estaban operando contra el narcotráfico, pero lo único que hicieron fue obedecer órdenes de Estados Unidos en aquel entonces, cuando la DEA es la que actúa en paralelo a los intereses del gobierno mexicano de aquel entonces. Gers Manero era parte de. Gers Manero comienza como ministerio público y mírense hasta dónde llegó, hasta el primer fiscal de un gobierno de oposición. De un gobierno de izquierda, perdón. Bueno, pero como secretario de Seguridad Pública, de él dependían las prisiones en este país. Nunca ocultó que bueno, durante su mandato se fuga por primera vez el Chapo Guzmán y extrañamente no renuncia, sino que pide que se le jubile, que se le adelante su jubilación porque se retiraría ya de la administración pública. Qué interesante, porque Gers Manero deja que se fugue el Chapo, y a las pocas semanas presenta su jubilación anticipada. Que no la renuncia, pero bueno, al final de cuentas le estaba renunciando a Vicente Fox. Pero lo único que pide es que, bueno, pues le adelanten ya la jubilación. Bajo ese pretexto se retira, no como renunciado, sino como jubilado. Y bueno, y si se supone que se jubiló, ¿qué hace hoy de fiscal? Entonces originalmente lo que hizo fue bajarse del gobierno de Vicente Fox después de la fuga del Chapo. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo para que vean de qué nivel es Gers Manero. Bueno, Gers Manero fue detenido por la DEA y la Agencia Federal de Seguridad de Alcohol y Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la ATF por sus siglas, al llegar a Nueva York
en un avión oficial del gobierno mexicano con $50,000 en efectivo y un pasaporte falso. Esto fue en 1975. A ver, $50,000 en efectivo y un pasaporte falso en 1975, cuando era responsable de estas operaciones de desmantelar el narcotráfico en México. Exfuncionarios que conocen los detalles de este episodio revelaron que el entonces secretario de Seguridad Pública dijo que había ido a la ópera, pero no explicó por qué llevaba tanto dinero en efectivo, más de $10,000 que se tienen que declarar y el segundo tema, ¿por qué no usó el, el- el- su pasaporte? ¿Por qué no quiso que se registrara su entrada a Estados Unidos y llevaba esta cantidad de dinero? O sea, usted viaja a la ópera con $50,000, con todo respeto. Al ser detenido, Washington le notificó al gobierno mexicano. José Rodríguez, en ese entonces jefe de la estación de la CIA en México, poco tiempo después fue trasladado a Washington para encabezar la cacería de Osama Bin Laden por el mundo. Se comunicó con su enlace, Gerardo García Luna, en aquel momento jefe de la Agencia Federal de Investigaciones, quien le informó inmediatamente al presidente Fox y al procurador general Rafael Mancedo de la Concha. Fox le pidió a Jorge Castañeda, secretario de Relaciones Exteriores, que resolviera el problema generado por Gers Manero, que lo, que lo trabajó de manera expedita con el Departamento de Estado para evitar que se hiciera público y para lograr que su colega de gabinete pudiera regresar a México. Es decir, el gobierno de Vicente Fox encubrió a Gers Manero para que no se hiciera un escándalo. Y Jorge Castañeda es el que resolvió esto. Jorge Castañeda está seguido sentado en mesas de análisis, opinando, pero jamás nos ha contado que él resolvió la liberación de Gers Manero en Estados Unidos al ser detenido en la DEA. Vuelvo a insistir, esto es corrupción. Ocultar datos de este tipo es corrupción y es muy delicado. Pero además, pareciera que estamos hablando de la 4T y no, estamos hablando del gobierno de Vicente Fox. Desde entonces Gers Manero trae, bueno, de mucho antes, pero en el gobierno como secretario de Seguridad Pública, en el gobierno de Vicente Fox, es donde comienza esta serie de escándalos hasta llegar a su detención. También se ordenó desaparecer toda documentación o huella del pasaporte falso que había utilizado Gers Manero, quien al regresar a México recordó una persona, lejos de sentir pena por lo sucedido, acusó a Adolfo Aguilar Sincer, en ese momento responsable del efímero Consejo de Seguridad Nacional en Los Pinos, de haber sido quien les informó a las autoridades estadounidenses de ese viaje. Aguilar Sincer siempre lo negó. Como siempre, Gers Manero acusando a personajes al interior del gabinete. O sea, parece que estamos escuchando la historia de hoy en día. Gers Manero no sufrió ninguna sanción por parte del presidente Vicente Fox. El entonces secretario de Seguridad Pública, Gers Manero, parecía inmune y tampoco sufrió consecuencias cuando en enero del 2001, como secretario de Seguridad Pública bajo cuya responsabilidad estaban las cárceles federales, se le escapó el Chapo Guzmán del penal de Puente Grande en Jalisco. Su gestión levantaba las cejas en México y Estados Unidos. Desapareció la coordinación metropolitana formada durante el gobierno de Ernesto Zedillo para reducir secuestros y robos y canceló el cargo del zar del narcotráfico, una tarea que ocupó él mismo. Los resultados en el combate al narcotráfico eran magros. El cartel de Sinaloa había penetrado Los Pinos y conocía las actividades diarias del presidente Vicente Fox. La insatisfacción de Fox con Gers Manero crecía, pero al no atreverse a cesarlo, buscó por terceras personas persuadirlo para que se fuera, lo que sucedió en 2004 y fue a través de este sistema de adelantar su jubilación. La conexión con el equipo de López Obrador se dio por medio de Alfonso Durazo, que invitó a Gers Manero, al que trató como secretario particular de Vicente Fox, a participar en el diseño para reducir la violencia. Gers Manero aspiraba a ser secretario de Seguridad Pública una vez más, pero el cargo recayó en Durazo.
Cuando se creó la Fiscalía General de la República, la persona a quien el presidente quería era Bernardo Batis, pero al final en una operación política de Palacio Nacional quedó Gers Manero. No se tiene claridad sobre qué dependencia o agencia estaba investigando al fiscal general ni la fecha en que se abrió estas pesquisas. Tampoco se sabe si a la indagatoria oficial se le han sumado líneas de investigación a partir de denuncias paralelas, como las presentadas en Estados Unidos en su contra por los hijos de su sobrina política Alejandra Cuevas, o un paquete de grabaciones ilegales al fiscal que se sabe existen desde cuando menos 2020, donde de acuerdo con personas que han escuchado fragmentos o saben de ellas, consideran que son explosivas. El fiscal, pese a tener frentes abiertos por todos lados, sigue teniendo el respaldo del presidente López Obrador, hasta donde se sabe, aunque un periodista bien informado, Mario Maldonado, sostiene que está firme la decisión en Palacio Nacional para que salga del cargo en el curso de los siguientes 30 días, López Obrador no ha dicho nada al respecto y la investigación en Estados Unidos no es vista en este momento como una razón para que se vaya, porque el desgaste político y público del fiscal es posterior al conocimiento de la indagatoria en curso. Y hablando de este tema del periodista Mario Maldonado, Gers Manero lo está demandando. Una vez más, Gers Manero utilizando el aparato de del Estado, de la justicia que él debe de procurar para sancionar, para perseguir a un periodista que tiene la libertad y que él tiene el derecho solamente de negarla y pedirle inclusive que pues se dé una fe de rat, se dé su derecho de réplica, pero no perseguir al periodista nada más porque no estás de acuerdo en lo que se está diciendo en la nota. Este es uno de los apuntes extras que hay que hacer por esta nota que se filtró de que ya Gers Manero no tenía ya eh, más de 30 días de vida como fiscal general de la República.